Muy buenas a todos. En estos vídeos aprenderemos a hacer castillos de fracciones, aumentando poco a poco la dificultad, para al final saber calcular cualquier castillo de fracciones. Así que, sin más que decir, empezamos. En matemáticas llamamos castillo de fracciones a lo que te estamos señalando. Un castillo es una fracción de fracciones y puede parecer muy difícil al principio, pero en realidad es muy sencillo, ya que solo tenemos que recordar que la línea que dibujamos en la fracción representa una división. Así que el castillo que te habíamos mostrado es en realidad hacer 3/5 entre 8/9. Veamos cómo hacerlo cuando en el castillo de fracciones hay varias operaciones. Usando lo anterior, vemos que el castillo de fracciones es lo mismo que la operación combinada que hemos escrito. Y por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Estos paréntesis coinciden en el numerador y en el denominador del castillo de fracciones. Por lo tanto, los pasos para hacer un castillo de fracciones son: hacemos todas las operaciones del numerador y del denominador, aplicando la jerarquía de operaciones. Cuando tengamos una fracción en el numerador y en el denominador, dividimos dichas fracciones. Ahora veamos cómo aplicar estos pasos. Por jerarquía de operaciones, sabemos que las operaciones que tenemos que hacer son 2/3 más 3 y 1/4 por 2/3. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2/3 más 3. El común denominador de 3 y 1 es 3, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 3 entre 1 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 2/3 más 3 es 11/3. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1/4 por 2/3. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea. Y consiste en multiplicar el primer numerador por el segundo numerador y escribirlo en el numerador, y el primer denominador por el segundo denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que dan 2/12. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 1/6. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer 11/3 entre 1/6. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y el resultado lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 66/3. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 22. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones.
Hagamos el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador, por lo que las operaciones que tenemos que hacer son 3/4 menos 1/2 y 2/3 menos 1/3 más 1. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 3/4 menos 1/2. El común denominador de 4 y 2 es 4, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 4 entre 4 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 4 entre 2 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 3/4 menos 1/2 es 1/4. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2/3 menos 1/3 más 1. El común denominador de 3 y 1 es 3, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 3 entre 1 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 2/3 menos 1/3 más 1 es 4/3. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer 1/4 entre 4/3. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y el resultado lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y el resultado lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 3/16. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos ahora el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Y aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que las operaciones que tenemos que hacer son 2/5 menos 1/3 y 2/3 menos 1/5. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2/5 menos 1/3. El común denominador de 5 y 3 es 15, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2/5 menos 1/3 es 1/15. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2/3 menos 1/5. El común denominador de 3 y 5 es 15,
por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2 tercios menos 1 quinto es 7 quinceavos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 2 por 1 quinceavo y menos 3 por 7 quinceavos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2 por 1 quinceavo. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que da 2 quinceavos. Esta fracción es irreducible, así que es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos menos 3 por 7 quinceavos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que da menos 21 quinceavos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 7 quintos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer 2 quinceavos entre menos 7 quintos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que la división da menos 10 105avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 5 al terminar en 0 o en 5. Por lo que si dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 2 21avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que las operaciones que tenemos que realizar son 3 quintos por 15 sextos, 2 séptimos por 14 sextos y 1 tercio entre 4 sextos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 3 quintos por 15 sextos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el primer numerador por el segundo numerador y el resultado escribirlo en el numerador, y multiplicar el primer denominador por el segundo denominador y el resultado escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones,
vemos que nos dan 45 treintavos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 15 décimos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 5 al terminar en 0 o en 5. Por lo que si dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 3 medios. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2 séptimos por 14 sextos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y el resultado escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que dan 28/42. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 14/21. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 7 al estar en la tabla del 7. Por lo que, si dividimos entre 7 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 2 tercios. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1 tercio entre 4 sextos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y el resultado lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que la división da 6/12. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares. Por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 3 sextos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 1 medio. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 3 medios menos 2 tercios y 1 medio más 3 medios menos 4 sextos. Como siempre, las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 3 medios menos 2 tercios. El común denominador de 2 y 3 es 6, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 6 entre 3 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 3 medios menos 2 tercios es 5 sextos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1 medio más 3 medios menos 4 sextos. El común denominador de 2 y 6 es 6, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 6 entre 6 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 1 medio más 3 medios menos 4 sextos es 8 sextos.
Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y el denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 4/3. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una sola fracción en el numerador y en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer 5/6 entre 4/3. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y el resultado lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y el resultado lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 15/24. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 5/8. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que estas operaciones son 2/14 entre 3/21, 2/5 entre -4/5, 2/7 por 14/3 y -2 por 2/7. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2/14 entre 3/21. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 42/42. Es decir, esta fracción es 1, que es irreducible y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2/5 entre -4/5. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da -10/20. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 10 al terminar en 0. Por lo que, si dividimos entre 10 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 1/2. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Al escribirlo en el castillo de fracciones tenemos un más y un menos seguidos, por lo que, aplicando la regla de los signos, escribimos directamente -1/2. Hagamos 2/7 por 14/3. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que dan 28/21. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 7, al estar en la tabla del 7.
por lo que si dividimos entre 7 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 4 tercios. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos menos 2 por 2 séptimos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que dan menos 4 séptimos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 1 menos 1 medio menos 4 tercios y menos 4 séptimos más 1 menos 3 catorceavos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 1 menos 1 medio menos 4 tercios. El común denominador de 1, 2 y 3 es 6, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 6 entre 1 es 6, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 6 entre 3 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 1 menos 1 medio menos 4 tercios es menos 5 sextos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos menos 4 séptimos más 1 menos 3 catorceavos. El común denominador de 7, 1 y 14 es 14, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 14 entre 6 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era menos 4. 14 entre 1 es 14, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 14 entre 14 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que menos 4 séptimos más 1 menos 3 catorceavos es 3 catorceavos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer menos 5 sextos entre 3 catorceavos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y esto lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo denominador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que la división da menos 70 18avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares. Por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 35 novenos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Por aquí os dejamos estos otros castillos de fracciones para que practiquéis lo que hemos visto. Y como siempre, en el próximo vídeo los corregiremos. Y ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!